Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por estar aquí. En este momento deben acomodarse en un lugar estratégico de su hogar con todos sus materiales a mano para iniciar el proceso de aprendizaje de este día. ¿Cuál es el tema? Vamos a ver qué tema vamos a trabajar el día de hoy. La Segunda Guerra Mundial. Pero antes de desarrollar este tema, vamos a ver una frase motivadora. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Abraham Lincoln. Muy interesante la frase del día de hoy. Bien, ahora vamos a ver cuál es el propósito de esta clase. Explicar las causas del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden mis niños que en la clase anterior trabajamos con el surgimiento del nazismo. Vimos que los alemanes no estaban conformes con el resultado del Tratado de Versalles y estas condiciones propiciaron el surgimiento de este movimiento. Entonces, mis niños, después de escuchar esta parte tan interesante, vamos a ver las siguientes preguntas para explorar nuestros conocimientos previos. ¿Sabes cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles países participaron en esta? Si no conocen las respuestas, no se preocupen, que en esta clase vamos a aprender todo eso. Muy bien. Recuerden, mis niños, la parte de la clase anterior, que es sumamente importante para entender lo que vamos a trabajar el día de hoy. Como decía en la primera parte, nuestro tema es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico de gran magnitud, el mayor de la historia, donde murieron aproximadamente 50 millones de personas y duró 6 años, desde el 1939 al 1945. Y en este se vieron involucrados 60 países. Fue una catástrofe. Entonces, mis niños, vamos a continuar con las siguientes informaciones. Conceptos. Según la Real Academia de la Lengua Española, Holocausto, exterminio sistemático de judíos y de otros grupos humanos llevado a cabo por el régimen de la Alemania nazi. Campo de concentración. Recinto vallado para reclusos, especialmente prisioneros políticos y de guerra, generalmente aislado de núcleos humanos. Gueto. Situación o condición marginal en que vive un pueblo, una clase social o un grupo de personas. Bien, estos conceptos son sumamente importantes para entender la clase del día de hoy. Ahora vamos a continuar con las siguientes informaciones. El antecedente más importante de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Civil Española, 1936-1939, en el cual se enfrentaron republicanos, liberales, socialistas, anárquicas, etc., contra falangistas, fascistas, donde participaron también las potencias europeas apoyando a cada bando. Francia y la Unión Soviética apoyaron a los republicanos, en cambio Alemania e Italia apoyaron a los falangistas. La invasión de Polonia por la Wehrmacht, ejército alemán, el 1 de septiembre de 1939, provocó la declaración inmediata de guerra a Alemania por los gobiernos británicos y francés. Se iniciaba un conflicto de proporciones gigantescas
que duraría hasta 1945. Sus efectos de destrucción, muertes y crímenes superaron con creces los horrores de la Gran Guerra. Entonces, mis niños, vamos a continuar con las causas que provocaron este gran conflicto bélico. Causas de la Segunda Guerra Mundial. La invasión a Polonia, causa inmediata. Sin previa declaración de guerra, el 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht, Fuerza Armada Alemana, puso en práctica la estrategia denominada Blitzkrieg o Guerra Relámpago, con el objetivo de invadir Polonia. El día 28 del mismo mes, el ejército polaco capitulaba y Polonia dejaba de existir al ser repartida entre Alemania y la Unión Soviética. Gran Bretaña y Francia tuvieron que responder de manera inmediata a la agresión de Hitler, y al día siguiente de la entrada de las tropas alemanas en suelo polaco, 2 de septiembre de 1939, se emitió la declaración de guerra que el Führer parecía estar buscando. Se había iniciado la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica del 29 puso fin al espíritu de Locarno, paz y conciliación. Provocó fuertes tensiones en las relaciones comerciales, políticas proteccionistas y el ascenso de los fascistas, mientras los gobiernos se despreocupaban por la política internacional. La política agresiva y expansionista de los estados fascistas, Italia, Japón y Alemania, que se vio acrecentada por la debilidad y pasividad de los países democráticos, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Estados Unidos practica el aislacionismo y Gran Bretaña, a la que sigue Francia, adopta una política de apaciguamiento. Bien, después, mis niños, de observar cuáles fueron las causas del inicio de este gran conflicto, entre las que pudimos ver la invasión a Polonia, también el deseo expansionista de las grandes potencias y la despreocupación de las demás potencias, todas estas causas condujeron al desarrollo de este gran conflicto. Bien, ahora vamos a ver cuáles fueron las características del mismo. Características de la Segunda Guerra Mundial. Gran extensión geográfica. Como les decía, participaron aproximadamente 60 países. Larga duración, 1939 al 1945. 6 años agrupados en 2 fases principales. Primera fase, 1939 al 1941. Contundentes éxitos militares alemanes gracias a la nueva estrategia de guerra relámpago, basada en grandes ofensivas simultáneas con tanques y aviación. Segunda fase, 1941-1945. Conversión en guerra mundial cuando Alemania invade la URSS, Unión Republicana Socialista Soviética, y Estados Unidos es atracado por Japón. Las dos grandes potencias se ven obligadas a entrar en guerra. Hasta el otoño del 42 continúa el expansionismo de las potencias del eje. A partir de entonces se produce un cambio de tendencia que culmina con las victorias. Guerra total, porque los combatientes van a utilizar todos los recursos económicos y humanos necesarios. En esta guerra también participó la población civil, porque esta era bombardeada para causar terror en los países invadidos. Armamento.
El protagonismo corresponde a dos armas que se empezaron a utilizar en la Primera Guerra Mundial. En esta guerra se utilizaron los radares, se utilizaron submarinos, aviones más especializados, pero hubo un arma sumamente mortífera que se utilizó, que fue la bomba nuclear. Fue una guerra ideológica, ya que se enfrentaron los fascistas contra las fuerzas antifascistas. Bien, mis niños, después de ver las características de esta guerra, los invito a observar el siguiente video. Presten mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los momentos más terribles de la historia. Hoy vamos a conocer las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que tenemos que saber es que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más sangriento de la historia. Murieron cerca de 50 millones de personas. ¡Qué pena! ¡Qué locura! Pero, ¿cuándo y por qué empezó? La Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939 y acabó en 1945. En ella se enfrentaron dos grandes bloques o grupos de países. El primer bloque, también llamado las potencias del eje, estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón, que eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. En el otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formado por países que defendían la democracia, como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron varias, y algunas de ellas las encontramos en la situación en la que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a esta Primera Guerra Mundial, Alemania fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero y perdió alguno de sus territorios. Esto ocasionó, años después, una gran crisis económica y social en ese país, lo que provocó que en 1933 Adolf Hitler llegase al poder después de unas elecciones. Poco a poco, y a través de mentiras, Hitler hizo que Alemania dejara de ser un país democrático, convirtiéndolo en un país totalitario, donde él, Adolf Hitler, era el único que mandaba. Así creó el nazismo, una ideología que creía que la raza aria, es decir, la de los alemanes, era superior a las demás. Con estas ideas, Hitler y sus seguidores comenzaron a matar. Querían exterminar a las personas de otras razas, sobre todo al pueblo judío. Es lo que hoy conocemos tristemente como el Holocausto. La ambición de Hitler no conocía límites y junto con el dictador italiano Benito Mussolini intentó conseguir el dominio político y económico del planeta. También las ideas imperialistas del emperador japonés Hirohito, que quería adueñarse de territorios pertenecientes a China, incrementaron la gran tensión que había en el mundo. Hasta que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, atacando poco después Dinamarca, Bélgica y otros muchos países. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo somos iguales y tenemos que respetarnos y ayudarnos los unos a los otros. Solo así, con generosidad y solidaridad, podremos vivir en paz. Después de observar este video, que fue
Muy interesante. Vamos a trabajar con la actividad número 1. Actividad 1. Escribe en el cuadro las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a trabajar. Después de realizar la actividad número 1, los invito a observar el siguiente mapa. Bien, mis niños, los invito a observar el siguiente mapa donde veremos los países ocupados por los alemanes que están representados con el color morado. Polonia, Checoslovaquia, Austria, Luxemburgo, Francia, Dinamarca y Noruega. Entonces, vamos a continuar con las informaciones. Teniendo en cuenta las políticas de alianzas y las rupturas de pactos previos, la guerra enfrentó a dos bandos. El de los aliados, formado principalmente por Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, y las potencias del eje, constituido por Alemania, Italia y Japón. Hubo países que se adhirieron uno a otro de estos bandos. Bien, aquí observemos, mis niños, en este mapa, poniendo atención a lo que les voy a explicar. Participantes en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos los colores representados. Tenemos los aliados, tenemos las potencias del eje con el color azul, tenemos los países neutrales con el color morado, pero vamos a poner atención a esta parte específica. Aliados tras el ataque de Pearl Harbor. Como podemos ver, aquí Estados Unidos, cuando fue atacada por Japón en la parte pacífica en Pearl Harbor, se unió a la guerra, y con Estados Unidos se unieron los demás países latinoamericanos. Continuamos, mis niños. Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver una línea de tiempo donde observaremos detalladamente los acontecimientos principales de esta guerra. Presten atención. Inicio del conflicto, 1939. 1 de septiembre de 1939. Alemania y la Unión Soviética invaden Polonia. En el transcurso del 1939 al 1940 sucedió el Tratado Anglo-Franco-Turco de Ayuda Mutua. Del 1940 al 1941, Inglaterra invita a los países neutrales como Noruega, Suecia y Dinamarca a unirse a los aliados. Italia invade Grecia. Desde el 1941 al 1942, Alemania ataca Leningrado. 5 de junio, Estados Unidos declara la guerra a Hungría, Rumania y Bulgaria. Del 1942 al 1943. Conferencia de Teherán, en donde se encuentran por primera vez Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Del 1943 al 1944. Se produce el más grande desembarco realizado en Normandía, Francia, 6 de junio. Del 1944 al 1945, 20 de julio, fracasa un nuevo atentado contra Hitler. 1945, 6 de agosto, es lanzada la primera bomba atómica, que fue lanzada en Hiroshima, dando finalización a este conflicto bélico, con la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki. Muy bien, vamos a continuar. Mientras los ejércitos de Europa peleaban en los campos de batalla, Hitler promulgó su plan de genocidio. Su objetivo era exterminar a todos los judíos de Europa. Al terminar la guerra,
los nazis habían matado a más de 6 millones de judíos. También mataron a otros 5 millones considerados inadecuados. A esta trágica masacre de judíos se le conoce como Holocausto. Entonces, mis niños, aquí podemos observar una imagen de un campo de concentración nazi donde se realizó el Holocausto, el asesinato, el exterminio de gran parte de la comunidad judía. Recordando a la clase anterior, como vimos en los principios, estos principios del nazismo se basaban en el odio hacia la comunidad judía. Bien, mis niños, ahora los invito a ver el siguiente video para seguir aprendiendo sobre este interesante tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué fue de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado global que tuvo lugar entre 1939 y 1945 y que involucró directa o indirectamente a la mayor parte de las potencias de la época. Se la considera la mayor contienda bélica de la historia de la humanidad en cuanto a cantidades de naciones involucradas, dimensiones territoriales del conflicto, cantidad de armamento bélico empleado y consecuencias históricas. Continuemos. Bueno, pocas naciones del mundo permanecieron ajenas al conflicto. Esto se dio en 3 escenarios principalmente, en Europa, en Asia y en África. Los dos bandos enfrentados fueron los países aliados y las potencias del eje, en un conflicto que borroneó las fronteras entre fuerzas militares y poblaciones civiles. En el marco de esta guerra se produjeron eventos tan traumáticos para la civilización humana como el Holocausto judío, la muerte masiva de ciudadanos civiles y la utilización por primera vez y única vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva. Sigamos con personajes de la Segunda Guerra Mundial. Muchos son los personajes tanto políticos como militares, que fueron cruciales en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pero destacaremos algunos de ellos. Entre los personajes destacaremos a este señor que figura en pantalla, Adolfo Hitler, recordado en la historia por las atrocidades que puso en marcha al frente del partido nazi y la Segunda Guerra Mundial, con sus políticas antisemitas que privilegiaban a la raza aria. También este señor, Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido. Churchill pasó la historia como uno de los grandes dirigentes de su patria, así como gran político que lideró la avanzada en contra de Hitler y que mantuvo la resistencia contra el régimen del Tercer Reich. Y por último, este señor que tenemos en pantalla, Stalin. Su papel fue clave durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, puesto que Hitler fue incapaz de conquistar sus territorios durante el invierno. Sigamos. Continuemos con las causas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las causas de la Segunda Guerra Mundial derivan de diferentes factores, tanto políticos, económicos y sociales como ideológicos, que se arrastraron tras finalizar la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles y lo que se sumó la Gran Depresión, entre otros. Hay otras causas que no debemos dejar de mencionar, como el expansionismo alemán, la Gran Depresión, crisis del 29, el expansionismo japonés, también la formación eje Berlín-Roma-Tokio, que hizo que estos países entraran en la guerra, como también el ataque japonés a Pearl Harbor, que provocó la entrada de Estados Unidos a la guerra, como así también la consolidación de regímenes totalitarios, también la firma del Pacto de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética, y por último el ataque de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Continuemos. Vamos con las etapas de esta guerra. Bueno, se puede distinguir 3 etapas de la Segunda Guerra. Lucha en Europa. Esta etapa se caracteriza por las sucesivas victorias de las fuerzas del eje en Europa Central y Occidente, especialmente las conquistas
de Francia y Países Bajos, así como expansión de fuerzas fascistas en el norte de África, y por su parte Japón invade China e inicia su expansión en el Asia Menor. La segunda fase es la de los nuevos participantes. La fase intermedia de la guerra tiene lugar cuando Alemania rompe su pacto de no agresión con la Unión Soviética y se lanza a la conquista de los territorios soviéticos en el este, sumándola automáticamente a los países aliados. De manera similar, Japón bombardeará la base militar estadounidense de Pearl Harbor y sumará a los Estados Unidos al conflicto. La tercera etapa se da con la derrota del fascismo. Mussolini es ejecutado por los partisanos italianos comunistas y Alemania debe retomar el control del país. El avance de las tropas nazis sobre la Unión Soviética es revertido con rapidez a medida que avanza hacia Berlín. Las tropas soviéticas liberan los campos de concentración. Estados Unidos desembarca en Normandía, Francia, y en Sicilia, Italia, por lo que las fuerzas del eje son derrotadas en todos sus flancos. Finalmente, Alemania e Italia se rinden en agosto de 1945. Lo hacen también Japón, luego de que fueran bombardeadas las ciudades de Hiroshima y Nagasaki con las armas nucleares. Sigamos. Continuemos con las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial. Existen consecuencias demográficas, políticas y económicas. Vamos a comenzar con las consecuencias demográficas. 60 millones de muertos, entre 5 y 6 millones eran judíos. También mucho hambre y epidemias. En cuanto a las consecuencias económicas, desplazamientos masivos de población debido a la guerra y los cambios de fronteras. También inutilización de vías de comunicación. En cuanto a las consecuencias políticas, caída de los regímenes totalitarios, la Unión Soviética se unió con los territorios de Polonia, Finlandia, Rumania y los estados bálticos. También la división de Alemania en 4 zonas: Francia, Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos. También Japón cede todas sus conquistas en Asia continental y el Pacífico. Y por último, el reparto de Europa en zonas de influencias por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de ver este video, vamos a trabajar con la siguiente actividad. Actividad 2. Describir las etapas de la Segunda Guerra Mundial. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Vamos a trabajar. Bien, después de realizar esta actividad, vamos a continuar con las informaciones. Washington decretó en 1941 una confiscación de los bienes financieros japoneses existentes en Estados Unidos y un embargo comercial. Recuerden, mis niños, que Estados Unidos se había conservado ante esta guerra de manera impasible. Ellos no habían participado en esta guerra. ¿Qué implicó la pérdida de las importaciones de petróleo del país nipón? Así se ampliaba el escenario de la guerra más allá de Europa, hacia el Pacífico. La respuesta japonesa, que en un principio fue evitar un enfrentamiento con Estados Unidos, se convirtió en un ataque. En diciembre de 1941, el complejo portuario y base militar de Pearl Harbor. Aquí vamos a ver una imagen de este ataque. Como podemos observar, una base marítima, vemos cómo ese barco está siendo atacado por los aviones japoneses. Y esto implicó a la entrada de los Estados Unidos a la guerra. La batalla definitiva que derrotó a la Alemania nazi fue protagonizada por la temporal aliada del Führer, la Unión Soviética. Recuerden, mis niños, que al inicio Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión que después fue violado por Alemania. Continuamos. La batalla de Berlín.
Entre abril y mayo de 1945 significó la derrota definitiva de la Wehrmacht y la rendición incondicional de Alemania frente al Ejército Rojo. Desde agosto de 1944, las fuerzas aliadas habían ganado terreno en el frente oriental. Ante la negativa de Hitler a abandonar y evacuar la ciudad, las tropas alemanas obligadas a defenderla mostraron una importante resistencia frente al avance soviético. El Ejército Rojo llegó a Berlín el 30 de abril de 1945. Ese mismo día, Hitler y Eva Braun, su compañera y amante, se suicidaron en el búnker del Führer, junto con Goebbels y su familia. El 2 de mayo, la ciudad se rindió frente a las fuerzas aliadas. Aquí podemos observar una foto de Hitler junto a su compañera sentimental, los cuales se suicidaron. Bien, mis niños, después de ver estas informaciones, vamos a trabajar con la actividad número 3. ¿De qué se trata? Actividad número 3. Investiga las biografías de los siguientes personajes y escribe sus hechos más relevantes en su participación en la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin, Hirohito, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt. Mis niños, hemos concluido la clase del día de hoy, donde trabajamos la Segunda Guerra Mundial. Vimos el desarrollo de este gran conflicto bélico, donde participaron aproximadamente 60 países y murieron aproximadamente 50 millones de personas. Fue un hecho desastroso para la humanidad que tuvo grandes consecuencias. Esperamos que hayan aprendido mucho. Recuerden, mis niños, que tienen que cuidarse y mantener las medidas para protegernos del COVID-19. ¿Cuáles son? Su mascarilla, lavado correcto de manos y el distanciamiento físico. Entonces, mis niños, hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.